Soy Adrien. Tengo 29 años. Y mi boda casi se arruina cuando mi papá decidió elegir a mi hermana en lugar de a mí. Había prometido acompañarme al altar, pero cambió de opinión cuando Vanessa, mi hermana, organizó inesperadamente su propia fiesta. Mi celosa hermana había ganado otra vez, o eso creía. Pero lo que mi papá nunca imaginó fue quién lo reemplazaría ese día. Y su reacción cuando se enteró todavía me estremece al pensarlo. Antes de continuar, quiero saber dónde estás leyendo esto. Deja un comentario abajo, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más historias familiares aún más dramáticas que la tuya. Crecí en un barrio de clase media en Allentown, Pensilvania. Desde fuera, mi familia parecía perfecta. Una pequeña casa de 2 plantas, una cerca blanca, un jardín frondoso y cuidado, el orgullo del barrio. Cada primavera, mi madre plantaba tulipanes en el jardín delantero, y mi padre pasaba los fines de semana enseñándome a montar en bicicleta o a lanzar una pelota de béisbol. Es un recuerdo que siempre atesoraré. Mi padre, Richard, era el héroe de mi infancia. Medía 1,80 m. Tenía el pelo canoso que le había salido a principios de los 30 y un rostro que siempre irradiaba dignidad y calidez. Asesor financiero en una empresa local, siempre vestía trajes a medida que me parecían de estrella de cine. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, desayunaba conmigo unos minutos y me preguntaba qué planes tenía para el día, mientras mi madre me preparaba la comida. Adrien, eres el niño más inteligente que he visto. Algún día, vas a cambiar el mundo. Sus palabras, con los ojos entrecerrados por la risa, fueron mi motivación durante todos esos años. A diferencia de otros niños que temían los proyectos escolares, yo siempre estaba deseando hacerlos, sabiendo que mi papá me ayudaría a crear la maqueta de volcán más impresionante en la feria de ciencias o la presentación de historia más vívida de la clase. Cada vez que traía a casa mi boleta de calificaciones con sobresalientes, la pegaba en el refrigerador y me invitaba a tomar un helado para celebrarlo. Mi madre, Eleanor, mantenía unida a la familia. Con sus dulces ojos marrones y su carácter paciente, compensaba la ocasional dureza de mi padre. Trabajaba a tiempo parcial como enfermera en el hospital local, siempre anteponiendo las necesidades de la familia a las suyas. Recuerdo las tardes en que se sentaba pacientemente durante horas ayudándome con mis tareas o enseñándome a hornear unas galletas con chispas de chocolate que conquistarían a todos los vecinos. Pero todo cambió cuando tenía 12 años. Mamá empezó a sentirse constantemente cansada, y a los 3 meses, llegó la noticia: cáncer de páncreas en etapa 4. Los siguientes 6 meses fueron una serie de hospitalizaciones, conversaciones en voz baja entre adultos y miradas de impotencia mientras mamá se desvanecía lentamente. Cuando murió, el vacío en nuestra familia fue demasiado grande, y nunca sanamos del todo. Mi hermana Vanessa era 3 años mayor que yo. Nuestra relación fue inestable desde el principio. Incluso antes de que mi madre muriera, siempre le había molestado mi cercanía con mi padre. Vanessa era alta, atlética y buena en los deportes, mientras que yo era pequeña, introvertida y me encantaba el arte y la literatura. Mi madre intentaba elogiarnos a cada una por nuestras fortalezas, pero Vanessa consideraba cada cumplido que le hacía una comparación injusta. Tras la partida de mamá, la tensión aumentó. Papá se volcaba en el trabajo, a menudo quedándose en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche. Creo que era su forma de evitar el vacío en casa. Vanessa llenó rápidamente ese vacío. A sus 15 años, se había autoproclamado la nueva señora de la familia. Papá ya tiene bastante presión, no le pidas que venga a cenar, me espetaba cada vez que le preguntaba cuándo volvería. Tiene clientes importantes que atender.
Tenemos que mantenernos fuertes. Vanessa fue sustituyendo poco a poco a su madre en muchas cosas. En la cocina, aunque no tan rica, en la toma de decisiones en la casa. Mi padre pareció apreciarlo y se apegó más a ella, mientras que el vínculo entre él y yo se fue debilitando. El posterior ascenso de papá solo empeoró las cosas. Lo ascendieron a socio principal, ganando más dinero, pero pasando menos tiempo con su familia. Vanessa se aprovechó de esto. Añadía y tergiversaba información para engañarme. Adrien acaba de gastar $60 en materiales de arte, sin mencionar que era para un proyecto escolar. O dijo que papá no necesitaba venir al concierto de la banda del colegio, cuando en realidad yo contaba los días para que apareciera. Para cuando estaba en la preparatoria, Vanessa le había pintado a mi padre una imagen completamente falsa de mí. Rebelde, desagradecida y solo para salir con amigos. La verdad era que me sumergí en mis estudios y el arte para sobrellevar la pérdida emocional de mi padre y el dolor de perder a mi madre. El clímax de la traición llegó cuando estaba en 11º grado. Me habían nominado para una prestigiosa beca de arte, y la ceremonia fue un jueves por la noche. Llevaba semanas recordándoselo a mi padre. Pero la noche anterior, oí a Vanessa llamarlo. Adrien dice que no hace falta que vengas, porque lo pondrás nervioso. Solo envía una tarjeta. Al día siguiente, me senté tranquilamente sola en el salón de premios, viendo a los demás estudiantes caminar orgullosos junto a sus padres. Papá solo me envió un mensaje de felicitación, mencionando una cena importante con un cliente. Más tarde me enteré de que Vanessa había llamado a la oficina y me había mentido sobre posponer la ceremonia, lo que llevó a papá a reprogramarla. Cuando la confronté, Vanessa se encogió de hombros. Siempre quiero ser el centro de atención. ¡Qué lástima! A los 18 años, estaba desesperado por irme de casa. Solicité plaza en universidades de todo el estado para irme lo más lejos posible. La Universidad de Pittsburgh me ofreció una beca parcial y me sumergí de lleno en la vida universitaria, volviendo a casa solo para las fiestas importantes, donde seguí soportando las burlas de Vanessa y la frialdad de mi padre. Conocí a Benjamin en mi segundo año de universidad. Estábamos en la misma clase de literatura inglesa, y me pidió prestado mi cuaderno porque estaba enfermo. Alto, de mirada amable y sonrisa fácil, Benjamin estudiaba ingeniería y su pensamiento lógico equilibraba a la perfección mi creatividad artística. Lo que empezó como una cita para tomar un café y devolver los cuadernos se convirtió rápidamente en una conversación de 3 horas. Y en un mes, éramos inseparables. Benjamin nació en una familia cálida y feliz. Su madre, Laura, era maestra de kinder con un don para hacer que todos se sintieran queridos. Su padre, Henry, era ingeniero civil, conocido por su humor irónico. Su hermano menor, Noah, siempre estaba lleno de energía y risas. Me recibieron como si siempre hubiera sido de la familia. Durante mis 4 años de universidad y los primeros años de mi carrera, Benjamin fue mi pilar. Comprendía mis problemas familiares sin juzgarme, me abrazaba cuando lloraba al tener que volver a casa para las fiestas y me animaba cuando a mi padre no le importaba. Después de graduarme, conseguí trabajo en una empresa de marketing en Filadelfia, y Benjamin se incorporó a una consultora de ingeniería en la misma ciudad. Alquilamos un pequeño apartamento y empezamos a construir nuestras carreras y vidas juntos, lejos de los problemas de mi familia. Las llamadas con mi padre eran solo una vez al mes, breves y superficiales. Vanessa, que ahora trabajaba en el sector inmobiliario y aún vivía en el campo, seguía desempeñando el papel de la hija ideal, cuidando de mi padre, sin olvidarse de recordarme con cariño que era ella quien estaba a su lado. A los 27 años,
Benjamin y yo habíamos dado grandes pasos en nuestras carreras. Me había convertido oficialmente en líder del equipo de marketing, supervisando campañas importantes. Benjamin también había ascendido rápidamente. Nuestra vida juntos era más plena de lo que jamás imaginé. Las heridas de mi familia seguían presentes, pero había construido un mundo donde me valoraban. En nuestro 5º aniversario, Benjamin me propuso matrimonio. Planeó un día que recrearía nuestros primeros recuerdos, desayuno en la cafetería donde solíamos estudiar, una visita a mi museo de arte favorito y una cena en el restaurante italiano donde celebré mi graduación. Cuando llegó el postre, había una pequeña caja de terciopelo junto al tiramisú. Adrien, Benjamin me tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Has hecho de estos últimos 5 años los mejores de mi vida. Tu creatividad, amabilidad y fuerza nunca dejan de sorprenderme. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? El anillo que me regaló era un clásico, un zafiro azul rodeado de pequeños diamantes. Dijo que le recordaba mi alma artística única. Esa noche, dejé de lado mis preocupaciones familiares para disfrutar de la plenitud de la alegría. A la mañana siguiente, llamé a mi padre para contarle la noticia. Tras unas palabras amables, respiré hondo y dije, Benjamin y yo estamos comprometidos. Hubo una larga pausa, y luego simplemente respondió, felicidades. El chico parece estar bien. Ya hay fecha. Su tono era tan monótono como si hablara de negocios. Vanessa me envió un mensaje con una serie de signos de exclamación falsos. Dios mío. Felicidades, hermanita. Me alegro mucho por ti. Un agneau precioso visage très souriant. Pero sabía que había celos detrás. El 15 de junio, a 9 meses de distancia, decidimos alojar a nuestra familia y amigos. Enviamos con anticipación las tarjetas para reservar la fecha. Mi padre confirmó que estaba libre y se emocionó mucho cuando le pedí que me acompañara al altar. Esperaba que esta fuera una oportunidad para arreglar las cosas. Pero entonces, solo 3 meses antes de la boda, Vanessa llamó para decir que iba a celebrar una fiesta de reconocimiento profesional, ese mismo día. Dijo que era una casualidad y que solo por la mañana, para que papá pudiera ir. El problema era que la fiesta estaba a casi 2 horas en coche del lugar de la boda, lo cual era imposible. Cuando llamé a papá para preguntarle directamente, insistió en que probaría en ambos sitios, pero en las semanas siguientes, insinuó repetidamente lo difícil que sería organizarlo, incluso sugiriendo que cambiara la fecha. Y entonces, solo 2 semanas antes de la boda, me llamó para decirme que no podría asistir a la ceremonia principal por falta de tiempo y me sugirió que le pidiera al padre de Benjamin o a un amigo que lo hiciera. Esa declaración fue como una puñalada en el estómago. Prometió venir a la cena, pero yo estaba destrozada. Benjamin me consoló, pero sabía que él también estaba decepcionado. La madre de Benjamin, Laura, me llamó al día siguiente y me dijo sin rodeos. No dejes que esto arruine tu feliz día. Tu padre está tomando una decisión, y es suya. Después de esa conversación, pensé en el tío Jack, el cuñado de la madre de Benjamin, quien había sufrido el rechazo de su padre. Laura me contó que Jack la había acompañado al altar en su boda anterior, cuando su padre se negó a asistir. La idea se fue extendiendo hasta que invité a Jack a una cafetería y le pregunté, «Quiero que me acompañes al altar». Tenía los ojos húmedos, pero brillantes. ¿Seguro? Sí. Siempre has estado ahí para mí, más que tu propio padre durante muchos años. Jack me tomó de la mano y dijo, entonces sería el mayor honor de mi vida. En los últimos días antes de la boda, le conté a mi padre mi decisión.
Él simplemente respondió con indiferencia. Bueno, alguien tendrá que hacerlo si no lo hago yo. Esa frase confirmó una vez más que había tomado la decisión correcta. En el ensayo, Jack, vestido con un traje elegante, levantó su copa y dijo: La familia no se trata solo de sangre, sino de quienes están ahí para ti cuando los necesitas. Sabía que estaba a punto de entrar en una boda con un verdadero padre espiritual. Nuestra recepción de boda estuvo llena de risas, música y bendiciones. Pero la alegría también estuvo intercalada con momentos que jamás olvidaré, especialmente cuando empezó a salir a la luz la verdad sobre la fiesta de trabajo de Vanessa. Hacia el final de la fiesta, vi aparecer a mi primo Thomas, con un poco de prisa. Era sobrino de mi madre y una de las pocas personas que había mantenido una relación amistosa con Vanessa y conmigo. Cuando le pregunté por qué llegaba tarde, suspiró: Lo siento, Adrien. Pensé que podría pasarme por el evento de Vanessa y venir, pero, hay algo que deberías saber. Me llevó aparte para un momento de silencio. Y entonces la verdad me golpeó como un golpe. La fiesta de Vanessa no era un programa de reconocimiento profesional, ni un evento de empresa. Era simplemente una reunión en su apartamento, con una docena de personas, en su mayoría compañeros del gimnasio y algunos colegas cercanos. Incluso el colega al que pregunté pareció sorprendido de que no hubiera un ascenso, como había dicho Vanessa. Thomas no se detuvo ahí. Me mostró viejos mensajes de Vanessa, en los que admitía que había elegido deliberadamente el día de la boda para obligar a su padre a decidir qué lado tomar, y que sabía que él la elegiría a ella, por supuesto. También tergiversó la historia, diciéndole que yo en realidad no quería que me acompañara al altar, solo por cortesía. Me sentía a la vez conmocionada y reivindicada. Durante años sospeché de su implicación, pero nunca las pruebas habían sido tan claras. Ahora se había desvelado el secreto. Quería confrontar a mi padre de inmediato, pero era el día de mi boda, no podía dejar que la ira arruinara el momento. Así que tomé la mano de Benjamin y seguí bailando, intentando dejar de lado mis problemas familiares. Alrededor de las 10:30, se oyeron susurros cerca de la puerta. Mi padre entró. Se había puesto el traje a toda prisa y tenía el rostro tenso. Se acercó, me abrazó para felicitarme y dijo con calma: Lo siento, la fiesta de Vanessa se alargó más de lo previsto. Felicidades. Hermosa boda. Intenté mantener la calma. Me alegro de que hayas llegado, hasta el último minuto, papá. Él ignoró el sarcasmo, simplemente entregó la bolsa de regalo y miró alrededor de la sala, comentando como un miembro más del público: Parece una boda bonita. Cuando me preguntó quién me acompañó al altar, respondí: Jack Harris, el tío de Benjamin. Papá frunció el ceño ligeramente. ¿El del smoking azul marino? ¿Dejaste que un desconocido hiciera eso? Respondí con frialdad: No es un desconocido para mí. Ha estado a mi lado, apoyándome durante muchos años, más que tú. Mis palabras hicieron que mi padre se sonrojara y se enojara. Lo que dijiste no es justo. Ya no pude contenerme. ¿Y dónde estabas cuando me entregaron la beca de arte? ¿Cuando me gradué de la universidad? Y ahora, esta boda. Como para terminar la discusión, Thomas dio un paso al frente y le confirmó con franqueza a su padre que la fiesta de Vanessa fue completamente inventada por ella. También le mostró los mensajes de texto como prueba. Mi padre se quedó mirando la pantalla, con el rostro entre perplejo y rígido. Vanessa lleva años haciendo esto, dije sin rodeos, y tú dejas que ella te forje la opinión que tienes de mí. Antes de que pudiera reaccionar, Jack pasó y lo saludó cortésmente. Su padre ignoró el apretón de manos de Jack,
Pero Jack mantuvo la calma. Fue un honor para mí acompañar a Adrien al altar, porque sé lo importante que fue ese momento para ella. Papá dijo sarcásticamente que si de verdad me importara, habría elegido otro día para no tener que conocer a Vanessa. Inmediatamente respondí, este día se fijó hace 9 meses. Vanessa eligió el mismo día a propósito. Thomas confirmó y presentó las pruebas. Mi padre se quedó atónito. Cicero. Vanessa. Me dijo que solo buscabas el espectáculo. Le respondí, no, siempre deseo que estuvieras ahí. En ese momento, Jack dijo suavemente pero con firmeza, ser padre significa estar ahí cuando tu hijo te necesita, no solo cuando le conviene. Esas palabras parecieron clavarse en lo que quedaba de la conciencia de mi padre. De repente, sus ojos se llenaron de arrepentimiento y abandonó rápidamente el auditorio. Benjamin me abrazó y me preguntó si estaba bien. Ojalá hubieras visto la verdad antes, respondí. Jack se quedó a mi lado y me consoló. Por difícil que sea, a veces es necesario revelar la verdad para empezar a sanar. Abandonamos la fiesta bajo la brillante luz de las decenas de bengalas que sostenían los invitados, caminando de la mano hacia el auto, con el corazón más ligero al darme cuenta de que tenía una nueva familia. Personas que realmente eligieron estar conmigo. La luna de miel en Grecia fue un momento de tranquilidad para reflexionar sobre todo. De vuelta en casa, escuché los mensajes que me dejó mi padre. Su voz estaba teñida de arrepentimiento. Tras ver las pruebas de Thomas, fue a ver a Vanessa y finalmente la oyó admitirlo todo. No pude perdonar de inmediato. Semanas después, quedé en encontrarme con mi padre en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. La conversación duró horas, llena de reproches, confesiones y el deseo de enmendar el daño. Admitió que se había engañado a sí mismo creyendo la historia de Vanessa porque tenía demasiado miedo de afrontar sus propios defectos tras la muerte de su madre. Empezamos a tener llamadas semanales, y luego reuniones. Le presenté a la familia de Benjamin, incluyendo a Jack. Sorprendentemente, tuvimos una conversación muy sincera, en la que papá le agradeció a Jack por acompañarme en ese momento tan sagrado. Vanessa mantuvo las distancias. Acepté que era casi seguro que nuestra relación fraternal nunca volvería a ser como antes, y eso estaba bien. 6 meses después, mi esposo y yo tuvimos nuestra primera cena de acción de gracias, repleta de familiares, nuevos y viejos. Estoy agradecido por una segunda oportunidad, dijo papá, y por una hija que es más comprensiva de lo que jamás hubiera imaginado. Jack sonrió. La familia es una elección, no solo sangre. Y estoy agradecido por tener una sobrina como Adrien. En nuestro primer aniversario de bodas, Jack levantó su copa para celebrar y calificó el momento en que me acompañó al altar como la mayor sorpresa de su vida. Y me di cuenta de que, a veces, la pérdida abre la puerta a la sanación. El padre que te acompaña al altar debería ser quien te ha acompañado y apoyado en el camino. Para mí, esa persona era Jack, un hombre sin parentesco de sangre, pero que eligió amar como si fuera suyo. Porque al final, lo que más importa no es quién está ahí para ti en tu gran día, sino quién aparece todos los días después de eso. Y ese fue el camino desde un día de boda aparentemente destrozado hasta redescubrir el verdadero significado de la familia y el perdón. Aprendí que la persona con la que caminas hacia el altar debe ser alguien que te haya acompañado y apoyado toda la vida, ya sea que tenga o no parentesco de sangre. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que apareció una persona inesperada y estuvo ahí cuando más la necesitabas? ¿O alguna vez has sido tú quien dio un paso al frente y ayudó a alguien en un momento crucial? Deja tu historia en los comentarios.
Me encantaría leerla y compartirla con todos. Si sientes que esta historia te conmueve, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte las próximas historias sobre el amor familiar, el perdón y el poder del amor. Porque a veces la familia más bonita es la que elegimos nosotros mismos.